Buenas tardes, muchachos. ¿Sí me Buenas tardes, escuchan? Daniel. Ok. Bueno, la clase pasada, el último tema que estábamos analizando fue el de los dipolos. Dijimos que un dipolo consiste un dipolo eléctrico pues es un arreglo muy sencillo. Consiste básicamente de una carga positiva y de una carga negativa iguales. Si este es Q, este es menos Q. Ahora la distancia entre los dos la dividimos en dos partes, A y A. ¿Sí? Pero déjenme corregir pero la distancia, pues básicamente entre las cargas negativa a positiva es de 2A. Ahora bien, a este dipolo se le asocia un vector, ¿sí? Entonces, ese vector lo denominamos como P y es simplemente la distancia entre los dipolos, que sería 2A por Q, ¿sí? Y con un vector unitario que va de la carga negativa a la carga positiva. Entonces ese sería el vector de momento dipolar. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué es importante este arreglo? Bueno, porque hemos dicho que todas las cargas, todos los átomos, tienen el mismo número de cargas positivas y negativas. Entonces, por tanto, la carga total de cualquier átomo pues es cero, ¿sí? Sin embargo, es importante pensar que un dipolo es una estructura de tres dimensiones, ¿sí? Y entonces la pregunta que se impone es, ¿el centro de gravedad de las cargas positivas coincide con el centro de gravedad de las cargas negativas? O sea, tenemos un átomo, tiene una carga positiva, ¿sí? Pero adentro de ella, del átomo, está la carga negativa o viceversa, para que se parezca más a un electrón. Tenemos la carga negativa afuera y la carga positiva adentro, ¿sí? Si coincide el centro de gravedad de las cargas negativas con las cargas negativas, entonces el dipolo es cero, ¿sí? Porque no hay distancia entre las cargas negativas y positivas. Pero en general eso no ocurre con los átomos. Por ejemplo, si nos imaginamos eh, un átomo, una molécula que tenga este tipo de fórmula, eh, CH5, ¿sí? Perdón, CH4, bueno, no, perdón, un 2CH5, ¿sí? O sea, dos carbones,
o sea, tendría, es una molécula que tiene dos carbones, perdón, sería entonces, perdón, C2H5, ¿sí? Tiene dos carbones y cinco electrones, cinco átomos de hidrógeno. Bueno, entonces vamos a imaginarnos cómo sería en la realidad. Bueno, tendríamos así un carbón ligado a otro carbón y luego podemos tener aquí los hidrógenos y luego aquí otro hidrógeno, pero de tal forma que este carbón con este carbón se tenga dos enlaces. Entonces aquí tenemos representada en tres dimensiones a la molécula de C2H5, ¿sí? Si se dan cuenta, es una molécula que no es simétrica, ¿sí? Entonces lo más probable es que las cargas negativas no coincidan con las cargas positivas. No sé si quede claro este hecho. Por favor, respóndanme. Sí, bueno, se refiere a que, por ejemplo, en el esquema que hizo, se podría ver como más fácilmente que habría más cargas negativas de, por ejemplo, del lado izquierdo que el del derecho, ¿no? Ajá. Entonces, los centros de gravedad de las positivas y negativas no coinciden, sí, eso. No coincide con la positiva. Por lo tanto, sin embargo, el número de cargas negativas es igual al número de cargas positivas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces diríamos, si las cargas positivas no coinciden con las negativas, quiere decir que hay una distancia entre las dos. Y si hay una distancia entre las dos, entonces, ¿qué tendríamos? De acuerdo a esto, ¿qué tendríamos? Un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico, ¿sí? Un vector de dipolo. Bueno, este caso es particularmente importante en el caso del agua. Vamos a ver, la fórmula del agua es H2O, que es lo que estábamos discutiendo en la clase pasada. Bueno, si nos lo imaginamos en el espacio, tendríamos así dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Aquí tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, el punto es que el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿sí? Entonces, cada átomo de los dos, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón. Y entonces, lo que ocurre es que el oxígeno atrae a estos hidrógenos de tal forma que si los atrae, entonces, ¿qué tipo de carga le agregaríamos al oxígeno? A ver, digan ustedes, le quitamos un electrón al hidrógeno, le quitamos un electrón a este hidrógeno y se lo agregamos al oxígeno. Entonces, ¿con qué carga estaría el oxígeno? Negativo. Negativo, ¿sí? Porque le agregamos dos cargas negativas. Entonces, le agregamos dos cargas negativas. Por el contrario, el hidrógeno, si perdió sus electrones, ¿con qué carga quedaría? Al perder un Positiva. electrón, ¿con qué carga queda? Positiva. Positiva. Y entonces tenemos aquí un claro ejemplo de otro dipolo, ¿sí? De un lado el centro de gravedad de las cargas positivas que quedaría por acá, de otro lado el centro de gravedad de las negativas que quedaría por acá. Por lo tanto, si tenemos aquí cargas negativas y cargas positivas, pues tenemos un dipolo. En este caso, el dipolo ya del negativo al positivo. Tendríamos este tipo de dipolo, ¿sí? Este tipo de dipolo para la molécula de H2O, la molécula de agua. Entonces, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. La clase pasada dijimos que el campo de un dipolo
¿sí? El campo de un dipolo es proporcional a 1 entre R cúbica, ¿sí? O sea que el agua entonces formaría alrededor de ella, ¿sí? Aquí tenemos los dos hidrógenos y el oxígeno. Formaría alrededor de ella un campo pero que decae muy rápidamente. Entonces este campo tiene muy corto alcance, pero a corto alcance esta molécula de agua afecta a las demás moléculas y las tiende a orientar en función del campo, ¿sí? Entonces el agua en sí, aunque es neutra, crea un pequeño ordenamiento en su derredor. Eso tiene mucha importancia para las propiedades del agua, ¿sí? Bueno, eso, a ver si tenemos tiempo de discutir por qué el agua es tan importante en muchos sentidos. Pero por de pronto hay que decir, una molécula de agua tiene en su derredor campos de corto alcance y entonces crean un orden, una organización de corto alcance, ¿sí? Bueno, ok. Pero vamos a ver otra propiedad de ese dipolo del agua. Si tenemos así el dipolo del agua, ¿sí? Con una carga negativa aquí y otra carga positiva aquí. Supongamos que lo metemos dentro de un campo así, un campo eléctrico. Entonces, ese campo, ¿qué efecto va a tener sobre esta carga positiva? A ver, recuerden que el campo es el producto, que la fuerza es el producto del campo por la carga. Entonces, ¿qué efecto tendría ese campo sobre la carga positiva? ¿Hacia dónde lo empujaría? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces habría una fuerza hacia la derecha, ¿sí? Una fuerza eléctrica. Ok. Pero aquí la cuestión es inversa, porque aquí hay una carga negativa y un mismo campo. Entonces, ¿hacia dónde este campo empujaría a esta carga negativa? A la izquierda. A la izquierda. Muy bien. Una fuerza eléctrica, pero hacia la izquierda. Ajá. Bueno, ahora, supongamos que el campo no es constante, sino que se mantiene en la misma dirección, pero está oscilando. O sea, en algún momento vamos a representar el campo así, como si el campo fuera sinusoidal. Aquí tendríamos el campo en función del tiempo y supongamos que el campo se comporta así. Entonces, ¿cómo interpretamos este comportamiento del campo en función del tiempo? Aquí, si suponemos que hacia la derecha es positivo, entonces, ¿qué signo tendría el campo aquí, en esta parte? Aquí está el Positivo. 0 y aquí está apuntando el campo hacia afuera, hacia arriba, perdón. Entonces, ¿qué signo tendría el campo en esta parte? A mitad del periodo. Positivo. Positivo, sí. Y luego, cuando llegamos a la mitad del periodo, va hacia abajo el campo. Entonces, ¿qué pasa con su signo del campo? ¿Cómo sería? Negativo. 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 Entonces, el campo estaría orientado así. A veces está apuntando así, luego empieza a disminuir y luego pasa a orientarse en forma negativa. Pero si pasa a orientarse
primero positivamente, pues empuja a esta carga, la empuja hacia la derecha. Pero si luego, de pasada la mitad del periodo, ¿sí?, invierte el sentido, entonces ¿hacia dónde se movería esta carga? En esta parte, A la izquierda. a la izquierda. ¿Y qué pasaría con esta otra carga? Ahorita está apuntando originalmente en esta zona, está apuntando hacia la izquierda. Pero luego, llegado a este punto, ¿hacia dónde se movería esta? Cuando el campo es negativo, es decir, cuando el campo se invierte. ¿Hacia dónde se movería esta? A la derecha. A la derecha. Entonces, globalmente lo que estaría haciendo esto sería una rotación. Así, una rotación. Conforme el campo cambia periódicamente de signo. Pero si pensamos que el dipolo del agua está sumergido en materia, porque no está moviéndose en el vacío, suponemos eso, ¿no? Entonces, al estar rotando hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿qué estaría produciéndose entre esta parte del dipolo y el medio? Se está moviendo así en un medio material. Entonces, ¿qué produce el movimiento de esta carga en este medio? ¿Se movería libremente o se movería en un medio que le ofrece resistencia? Le ofrecería resistencia. Le ofrecería resistencia. Y si se mueve el dipolo en un medio que le ofrece resistencia, ¿qué fenómeno físico se produce? ¿Qué hay? ¿Un choque? Fricción. Fricción, ¿no? Y si hay fricción, entonces, ¿qué se produce? ¿Qué es lo que produce la fricción? Calor. Calor. Entonces, el agua sumergida dentro de un campo eléctrico fluctuante tiene como consecuencia un dipolo que se está moviendo en un medio que le ofrece resistencia y por lo tanto le da calor y por tanto se calienta este pedacito. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el principio de funcionamiento de los hornos de microondas. ¿Sí? Ustedes meten dentro del horno de microondas, eh, digamos, por ejemplo, un trozo de carne. El trozo de carne está compuesto de qué, en su mayoría, de qué se componen el cuerpo humano, por ejemplo, la carne. ¿Cuál es de agua? Tiene mucha agua. Entonces, si metemos dentro de un horno de microondas en un recipiente algún alimento que tenga agua, y aquí tenemos un campo eléctrico fluctuante, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este alimento que tiene agua? A ver, explíquenme en términos de dipolo, perdón, es un campo eléctrico. Explíquenme en términos de dipolo, ¿qué es lo que pasaría con este alimento que tiene agua? A ver, tiene dipolos. ¿Por qué tiene dipolos este alimento? Porque tiene agua. Porque tiene agua. Y entonces, con el campo eléctrico fluctuante, ¿qué va a pasar con esa agua? Con ese dipolo. Va a oscilar. Va a oscilar. ¿Y qué va a producir en consecuencia en toda esta parte? ¿Qué le va a ceder a esto que está aquí? Se va a calentar. Se va a calentar, ¿sí? Exactamente. Entonces, es por eso que el horno de microondas sirve para calentar
alimentos siempre y cuando tengan agua, ¿sí? Ahora, supongamos que el recipiente, aquí tenemos una cierta cantidad de agua, pero en el recipiente, supongamos que es de vidrio o de porcelana. El vidrio desde este punto de vista es un material que no tiene momento dipolar, ¿sí? Ni, la, ni los recipientes que en general utilizamos. Entonces, el campo eléctrico fluctuante calienta a este alimento que tiene agua, pero no produce efecto de calentamiento sobre el vidrio o sobre el recipiente que pongamos aquí, ¿sí? Entonces, por eso usualmente, aunque agarremos esto, si sale caliente es porque el agua del alimento le pasó calor al recipiente, pero no porque el recipiente en sí se hubiera calentado. ¿Sí queda claro eso? A ver, de una Sí, forma profe. más clara. Tenemos así el horno de microondas. Le ponemos un recipiente grueso. Y aquí ponemos comida, ¿sí? Entonces, esto se calienta y le transfiere calor al recipiente. Pero el recipiente en sí, que no tiene dipolos, no se calienta tanto. Se calienta porque hay transmisión de calor, pero no porque él esté recibiendo energía de las microondas. Ujú. En otras palabras, la energía del campo eléctrico se transfiere a la sustancia que tiene dipolos, pero no se transfiere la energía del campo eléctrico a lo que no tiene dipolos. Entonces, piensen ustedes por qué es importante que el horno de microondas tenga un sistema súper seguro para que en cuanto se abra, se desaparezca el campo eléctrico. Supongamos que ustedes le quieren echar una ojeada a lo que hay adentro, ¿sí? Le quieren echar una ojeada y que abren la puerta. ¿Qué pasaría con ustedes? Si lograra salir el campo eléctrico fluctuante cuando ustedes le echan una ojeada a lo que hay adentro del horno, ¿qué pasaría con sus ojos? Se calentaría. Pues sí, porque los ojos tienen particularmente bastante agua, ¿sí? Entonces sería fatal que no hubiera este mecanismo de seguridad para impedir que salga el campo eléctrico en cuanto ustedes abren el horno, ¿no? Esto es una cuestión, es un mecanismo automático, ¿sí? Bueno, entonces vean una aplicación pues de los dipolos cuando se sumergen los dipolos en un campo eléctrico fluctuante. ¿Sí queda claro esto? Perdón. Sí, profe. A ver, respóndame por favor. Sí, profe. ¿Sí? A ver, tú que acabas de responder, a ver, repíteme la explicación. ¿Por qué? De... ajá, sí, lo escucho. A ver, de quién sea. Denme la explicación. ¿Por qué se calientan los alimentos? ¿Y por qué los recipientes no se calientan directamente? Bueno, los alimentos se calientan porque tienen, en este caso, agua. El agua tiene dipolos eléctricos. Entonces, cuando están en contacto con el campo, bueno, cuando interactúan con un campo eléctrico, los dipolos empiezan a oscilar y entonces su oscilación crea fricción con el medio, lo cual genera calor, lo que hace que se calienten los alimentos, ya que Ajá, se caliente el recipiente en el que está, bueno, el alimento, es por conducción de calor, no tanto porque ok, igualmente, bueno, porque el recipiente no tiene dipolos. ok, perfecto, perfecto. Ese es el concepto dicho claramente, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el recipiente fuera metálico? ¿Conviene meter recipientes metálicos dentro de un horno? No, ¿Por qué? se daña o bueno,
Sí, se daña el microondas. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, en términos físicos, ¿qué pasaría cuando nosotros metemos un objeto metálico dentro de un horno de microondas? ¿Qué es lo que tiene el recipiente metálico en cuanto a cargas? Electrones libres. Electrones libres. Y entonces, si esos electrones libres los metemos dentro de un campo, ¿qué va a pasar con esos electrones libres? A ver, Se van a empezar a desprender. sobre todo se van a empezar a mover, ¿sí? Por efecto del campo oscilante, ¿sí? Y entonces, si se empiezan a mover los electrones, pues están creando corrientes. Y esa corriente a su vez, pues va a hacer lo que hace una corriente al pasar por un metal, lo va a calentar. Entonces, sería terrible que metieran un objeto metálico dentro del microondas, porque ese objeto metálico se empezaría a calentar, a calentar, a calentar, hasta que ocurría algo inesperado, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya analizamos entonces. Si el objeto, si la materia que metemos tiene simplemente agua, pero el recipiente no tiene dipolos, entonces esto se calienta. Pero si el objeto es de metal, entonces se calienta y crea una corriente que a la larga va a calentar muchísimo a este metal. Ujú. Bueno, entonces espero que quede claro. Aquí el concepto esencial es que piensen que en general las moléculas, en la medida en que tienen muchas cargas negativas y positivas, si esas cargas negativas y positivas no coinciden con su centro de gravedad, entonces, ¿qué tendrían las moléculas si no tienen, si sus cargas están distribuidas de una manera, de tal manera que su centro de gravedad no coincide? ¿Qué es lo que tendrían esas materias? Un dipolo eléctrico. Un dipolo, porque tienen el mismo número de cargas negativas que positivas, ¿verdad? Entonces sería un dipolo, ¿sí? Pero si las moléculas tienen aquí su carga negativa y en ese mismo centro tienen su carga positiva, pues entonces no hay dipolos y no pasa nada ante el efecto del campo eléctrico. Otra cosa, para afinar esto, si hay un dipolo, se va a crear un pequeño campo eléctrico en su derredor que va a interaccionar pues con las cargas que están alrededor, ¿sí? Entonces son conceptos esenciales para entender el comportamiento de dipolo. Ahora bien, ya puesto esto en forma matemática, vamos a decir lo siguiente. Supongamos que tenemos un dipolo así. Un dipolo así. Aquí está el negativo, aquí está el positivo. Ahora, supongamos que lo metemos en un campo eléctrico constante. ¿Sí? Bueno, esto va a tener, este dipolo va a sentir una fuerza en la dirección del campo eléctrico. Digo, esta carga va a sufrir va a experimentar una fuerza hacia la derecha en la dirección del campo eléctrico. Entonces vamos a tener esto, una fuerza así. Pero si nos damos cuenta, esta fuerza tiene un componente en la dirección normal a la línea que une el dipolo. ¿Sí? Vamos a llamarle, vamos a ponerlo de otra forma, más clara. Aquí tenemos la fuerza eléctrica. Y si aquí tenemos la dirección del dipolo, entonces tendríamos una componente así. Y aquí está el centro del dipolo. Supongamos que la distancia del centro del dipolo
a este extremo es A. Y por tanto aquí también va a ser A. Ahora, del otro lado, este campo eléctrico, ¿hacia dónde apuntaría? Ya lo hemos visto. Crearía una fuerza en esta dirección. ¿Sí? Por lo tanto, tendría también una componente sobre esta dirección normal. Entonces tenemos una fuerza eléctrica aquí, una fuerza eléctrica aquí, ¿sí? Y un centro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con estas fuerzas perpendiculares a la dirección del dipolo? ¿Qué es lo que produce una fuerza con respecto a un brazo de palanca? Al brazo de palanca A. ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué? Una torca. Entonces aquí tenemos una torca de este lado, una torca que es igual a la fuerza E por normal. Aquí hay que agregarle una N a la normal por A. Aquí tenemos otra fuerza E, otra torca, perdón, que sería la fuerza E normal. Aquí es la fuerza E normal por el brazo de palanca. Bueno, entonces tenemos esta fuerza que tiende a hacer girar, esta torca que tiende a girar en esta dirección al dipolo, y esta otra torca que tiende a hacerlo rotar en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, la torca total pues va a ser igual a 2 veces A por la fuerza eléctrica normal. ¿Sí? Sumamos a esta, le sumamos a esta. Ok. Pero ¿cuánto vale la fuerza eléctrica normal? Vamos a ver. Vamos a considerar este ángulo. ¿Sí? Vamos a llamarle teta. Entonces, si se dan cuenta, la proyección de la fuerza eléctrica en esta dirección, ¿cuánto sería? A ver, aquí tenemos la fuerza eléctrica. Voy a hacerlo otra vez. La fuerza eléctrica, ¿sí? La dirección del dipolo, ¿sí? Y su proyección. Bueno, y esta es la dirección del campo. Entonces, este sería el ángulo, vamos a llamar el ángulo teta. ¿Cuánto valdría la proyección de la fuerza eléctrica original en la dirección normal? ¿Cuánto sería? Pues sería la proyección de esta fuerza sobre esta dirección. ¿Y cuánto sería eso? A ver, esta fuerza proyectada en esta dirección, sabiendo que es el ángulo teta. Bueno, analicen eso y va a ser, esa fuerza normal va a ser Fe, Fe por el seno de teta. Y entonces la torca total sería, aquí la habíamos apuntado, 2 veces A por la fuerza normal que es F es seno de teta. Pero esto es igual, la torca total, a 2A por la fuerza del campo, por la fuerza producida por el campo. Esto es por E
por el Q, seno de teta. Ahora aquí tenemos un 2A por Q. ¿Qué es lo que nos formaría el producto este? 2A por Q por E por el seno de teta. ¿Qué es esto? Fíjense, es 2A. Es la distancia entre la carga negativa y la carga positiva. Entonces, ¿qué es este 2A por Q? El momento dipolar. El momento dipolar multiplicado por E seno de teta. Pero el producto vectorial entre dos vectores, vamos a poner B cruz C, ¿sí? Es igual a ¿qué?